Seguramente iban a ir ingresando más personas, pero bueno, antes de orar, quisiéramos que puedan desmutearse los que la mayoría que puedan y puedan compartirnos, bueno, su nombre, de dónde son y por qué están tomando el seminario. No sé si quiere empezar ahí Graciela, que veo que se desmuteó. Sí, hola, ¿cómo estás, Sol? Bien, acá vos me preguntabas cómo está el clima. A la mañana está fresco, nublado, pero ahora, después de mediodía ya se pone lindo. Ahora empezó a refrescar un poquito, pero está lindo para los mates, tortas fritas, así que está bueno. Bueno, ¿y dónde estás, En Mendoza, la base Mendoza. Juco en Mendoza. Bien, bien. Bueno, gracias por conectarte, qué lindo verte. Mm. Ahí, si alguien más quiere desmutearse, ahí está la mamá de Emma también desmuteada. Hola, soy Noemí Griselda, mamá de Emma, muchos me conocen. Bueno, vivo en José de Paz, Argentina. Estoy tomando unos mate ahora. Estaba por hacer unos cafés de maicena, pero me agarraron ahí, así que dije no, para después. Pero me interesó, yo hace un tiempito que estoy queriendo organizarme para ingresar en lo que es las misiones tanto como está Emma y Tati. Y yo vi por acá una carita que un día me dijo, ¿por qué no ingresas vos también a las misiones? Ah, no me la encuentro, la carita, bueno, no sé cómo se llama. Y me quedé ahí pensando, es como que me agarró así de repente y dije, wow, ¿por qué no también? Y bueno, llegó el día, como dijiste. Así Qué que lindo, agradezco a Dios por esta oportunidad. qué lindo, muchas gracias. Sí, perdone, yo le digo la mamá de Emma porque estamos acostumbrados porque es la mamá de Emma, pero acá vamos a Mm. decirle a Noemí o Griselda porque ya es como ella dijo, me llegó mi turno, así que me encanta, me encanta. Ahí no sé si alguien más quiere desmutearse. Sí, Yamil, 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 Laura. Yamil. ¿Se me Yamil, escucha? ahí está. Sí, Ujú. se escucha. ¿Se escucha? Sí, Bueno, bueno. Yo vengo de Bolivia, resido en Capital Federal, en Argentina. Y sí, 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 muchas energías para el curso que voy a tomar también, porque yo fui en Mendoza también, la compañera que estaba en Mendoza, hice mi ED en Mendoza. Entonces, Ah, muy Mira. agradecido todo. qué genial. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí Laura, Laura Sí, Denis. ¿cómo están? Sí, Laura Denis. ¿Cómo están? Bueno, muy contenta. Yo me congrego en la iglesia, se ha conocido, en Red del Pie, el seminario de misiones, porque bueno, el año pasado lo iba a hacer y por una cosa u otra se me complicó con los tiempos, pero bueno, eh, Dios preparó este tiempo Ahí se cortó un poquito, para pero a Laura la conocemos hace años también. El Señor le ha puesto un ministerio muy lindo de misiones. Su iglesia también ha recibido muchas veces equipo. Y qué lindo poder tenerte presente acá con nosotros. Laura, esperamos que sea de bendición también. Ahí, Mechi, puede ser que te ibas a desmutear. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Mercedes, pero todo el mundo me dice Mechi. Soy de Colombia, pero vivo hace 15 años aquí en Argentina. Y bueno, nada, hice mi ED en el Amazonas, en Colombia, en Leticia, hace 16 años. Y Wow. tengo mi hermana que está trabajando en Bolivia, es misionera, pero también está colaborando en la base de Santa Cruz. Eh, Ah, mira, con Joel Farfán. Creo que sí. Ella es Reyes también. Karen Reyes se llama mi hermana. Qué Eh, lindo.
Y bueno, nada, siempre he tenido así como ese deseo de poder seguir aprendiendo más de las misiones y ahora me estoy congregando, aquí vivo en Plotier, Neuquén, hace poco vino el pastor Alejandro, Yo soy de así que, Neuquén, bueno, ya, bueno, pero es estoy que en aquí, Buenos Aires. Ujú. claro. Bien, y vino el pastor Alejandro, así que fue como otra vez empezar a recordar y quiero seguir aprendiendo más, así que estoy muy contenta de poder estar acá. Qué hermoso, bueno, qué lindo, qué lindo. No sé, ¿hay alguien más? Lili, si querés desmutearte. Ahí está. Sí, ahí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana. Bueno, yo me congrego en la iglesia Puerta de Paz, acá en Merlo. Y bueno, el motivo por que me volví a inscribir fue para reafirmar lo que ya el Señor me ha hablado, ¿no? En otros tiempos y, y ver lo nuevo que hay de las misiones en este año 2026 y lo que tiene para este nuevo comienzo, ¿no? Y bueno, yo hice la escuela de misiones el 2024. Pudimos hacerlo con varios de los chicos que Lili, estoy viendo acá, así que Lili es todoterreno, chicos. Ujú. El Señor un, realmente la hizo todoterreno y la verdad que es muy lindo también tenerte acá con nosotros, Lili. dale, gracias. No, a vos. Ahí tenemos también a Yasmín, que, Hola, ¿cómo están? hola, Sí, me llamo Yasmín, soy de Verazategui, en zona sur, en Buenos Aires. Eh, y en realidad todavía no conozco tanto a Jucum, tampoco el misterio que tienen de misiones. Perdón si escuchan ruido, no solo que no tengo luz, sino que además tengo todos los ruidos. Hoy no es ay, un buen se día. escucha bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo tengo como un taladro acá al lado mío, pero bueno. Ah, Eh, y no, en realidad el año pasado fui a ver la película de Go África en la Iglesia Una Vida Mejor y de ahí como que empecé a seguir tanto las redes de Jucum, la EDE, Misiones, bueno. Y este año, gracias a Dios, se me dio que pude ir al campamento de Young Widow Experience. eh, Sí. y ah, bueno, de ahí quedé como muy enamorada de todo, todo lo que hacen y demás, y dije, bueno, ya sumado a eso, desde el año pasado como que el Señor me viene hablando mucho sobre las misiones, y bueno, se fue dando todo a poco y bueno, quiero seguir como dejándome guiar por lo que el Señor me quiera llevar, ¿no? En ese sentido. Wow, Así que por amén. eso estoy acá. Qué lindo, amén. Bueno, qué lindo conocerte entonces. Yo justo Igualmente. en el verano no estaba, pero Sí, creo que a Jessie la vi, sí, y puede ser que dijiste a Caro, yo estuve hablando con sí, Caro, Carol. sí, Sí, seguro, seguro. sí. Sí, sí. Y bueno, Bueno, después vi a los de buenísimo. Estados Unidos y a la EDE que estaba. Sí, ahora, ahora continuamos, pero para los que están en Buenos Aires, el 17 de abril tenemos Web Night acá. Y justo hay un equipo de Estados Unidos visitándonos y es una noche bien así de misiones de jóvenes. Jóvenes, hablo de 0 a 99, no se preocupen. Somos jucum con una misión o jubilados con una misión, no hay problema. Nosotros Sí. le cambiamos el club con algo. Pero están reinvitados, pueden venir. Empezamos 7:30. Ahí seguro en el grupo de WhatsApp vamos a estar enviando todas las invitaciones de estos eventos que tenemos así a lo largo del año. Y si no también todos los viernes, todos los últimos viernes de mes, hacemos las globals, que son como Global Experience es el nombre, y nos juntamos en el Centro Nacional de Oración en Capital, al frente del Congreso de la Nación, y también tenemos noches de misiones ahí.
Esa es prédicas cortas, testimonios, conocer culturas y compartir un tiempo. Está muy bueno también. Es abierto, es gratuito, pueden venir, invitar, pueden venir con amigos, con la iglesia, eso no hay problema. Y ahí estaba viendo que nos queda Priscila, que no sé si tenés audio y... Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te Ah, sí, escuchamos. buenísimo. Bueno, la cámara no la pude configurar, no sé qué problema abrí. Y recién me di cuenta que estaba con el nombre de mi mamá. Mi mamá es Laura Sobarzo, por eso era la otra Laura, me parecía. Bueno, sí, me presento. Mi nombre es Priscila. Soy de Zapala. Zapala está dentro de la provincia del Neuquén. Vamos, Neuquén, che. Y creo, no sé si soy la única. No, somos tres. Ah. Ah, buenísimo. Em, bueno, igualmente yo estoy ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un almacén, no hubo chances de que me pudieran cubrir, Mm, pero bueno, con todo igual, me conecté igual y si viene gente o algo atiendo y desconecto todo, dale, pero la idea es poder estar y acá estoy. Y la idea también de poder hacer el seminario fue porque ya esto, el del llamado de hacer una EDE está hace años, añares, y por una cosa u otra no se ha podido. También antes cuando estudiaba en el secundario era terminar el secundario y hacer una carrera para mis papás. Y una vez que ya tuviera un título, ahí que hiciera lo que quisiera, pero tampoco se ha podido. Pero bueno, son, son cosas que pasan y esto yo creo que también es como un paso de fe, hacer esto, este seminario y ver lo que Dios quiere hacer con mi vida. Eso nada más. wow, qué hermoso. Bueno, me encanta que no te limitaste. Sabemos que el Señor te va a hablar trabajando, atendiendo, lo que sea. Ese corazón disponible también el Señor lo ve, así que qué lindo, Pri. Ahí nos queda Paco, si podés desmutearte. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, bueno, mi nombre es Paco Zenobio. Bueno, yo soy de Bolivia, del sur de Bolivia, frontera con Argentina. Yacuiba se llama el pueblito. Salvador Maza es la parte argentina. Bueno, por motivos de trabajo, yo estoy acá por Buenos Aires. Congrego de visita en la iglesia Nueva Generación. Y bueno, la iglesia de Yacuiba, de donde yo vengo, siempre hemos estado relacionados con Jukun. Tenemos ahí varios misioneros que están en Jukun, en Santa Cruz, en otros lugares igual. Pero, o sea, la iglesia que yo asisto allá en Yacuiba, sí, es una iglesia misionera, ¿no? Y, y bueno, a mí personalmente siempre me interesó las misiones. Pasa que a veces uno está desconectado por el tema de trabajo, por viajes o porque tiene que ir a otro lado. Entonces, Jukun siempre ha sido un baluarte en las misiones, ¿no? Y bueno, a veces no, la única manera de conectarse es a través de este medio o por alguna actividad, ¿no? Pero así que por eso estoy acá. Buenas noches a todos. Bueno, me Sí, recuerdo de vos en las Globals. Puede ser sí, que... sí, 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 fui sí, a ahí. varios. Sí, sí, Pero sí. a la primera de este año no pude ir por no alcancé en el tiempo. Ah, bueno. Bueno, vos ya sabes, todos los últimos viernes de cada mes ahí vamos a estar. Te Sí, esperamos. gracias. Gracias. Bueno, y tenemos a Pilar, a Pili. No sé si ahí puedes desmutearte. Ahí está. Hola. Buenas. ¿Todo bien? Eh, bueno, yo llegué por Instagram. Soy Pilar, soy de Bariloche, vivo en Bariloche hace unos años. Eh, y nada, Dios hizo el llamado a mi vida desde muy chiquita y nunca hice nada al respecto y este año comenzó a ser como más intenso en eso, así que le dije a Dios, bueno, todo lo que quieras que haga, lo hago. Así que encontré el seminario, me anoté. Ahora, este fin de semana está la cumbre iberoamericana de misiones en mi iglesia, así que también me anoté y bueno, y ahí. Es verdad.
Va a estar Pedro, un misionero que estuvo muchos años en Rusia con su familia, me parece. Estuve ahí leyendo algunos de los que iban a estar, no, Sí, no me sí, acuerdo los sí, sí. nombres. Va a ser muy bueno, qué bueno que vas, está buenísimo. Nos llegó información de ese congreso y van algunos pastores de acá también, de Buenos Aires, así que va a ser muy bueno. Qué Qué lindo, lindo sí, conocerte, Pili. Bueno, gracias. bueno, creo que ahí ya estamos todos. Está también Melissa. Meli, no sé si querés desmutearte para que te escuchen, te conozcan. Mm, Ahí está. Hola, Meli. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Melissa Palacios, soy de Jujuy. Actualmente estoy en Buenos Aires sirviendo como obrera acá en Jucum, Ituzaingó. Y bueno, más que nada este seminario es para fortalecer este llamado a misiones, y bueno, conocer ya, ambientarme un poquito. Este, por eso, gracias. Buenísimo, Meli, qué lindo. Bueno, ahora sí, puede que nos tomamos un tiempo, pero para nosotros era importante escucharlos, Mm. conocerlos, como les decíamos recién, no son simplemente personas tomando el seminario, sino que sabemos que el Señor tiene grandes cosas para hacer con sus vidas. Este, y bueno, vuelvo a repetirles, estamos muy, muy expectantes de lo que el Señor va a hacer, no solo en las clases, sino en la semana. Amamos ver cómo Dios nos habla, cómo Él trabaja con nuestras vidas, cómo es un Dios personal, ¿no? Capaz de la forma en que me habla a mí, no es la forma en que te habla a vos, pero de Mm. algo estoy segura, Dios nos habla. Y acá, como equipo de misiones de Jucum, hemos estado orando mucho por ustedes y vamos a seguir orando mucho por ustedes. Y bueno, para no dejar más tiempo, quiero que podamos comenzar con nuestra primer clase, pero vamos a orar. Así que hoy la hice orar en la oficina en danés y como esto es bien misionero, Jessy, queremos que ores en danés para que todos escuchemos y nos empapemos de misiones desde ya. Y ahí pasamos con Joa directamente. Ok, voy a intentar. Kære far, jeg takker dig bare for dagen i dag. Jeg takker dig for, at vi kan være samlet her til det her seminarie og høre mere om dig, far. Høre mere om, hvem du er, din historie omkring det her at være missionær, far. Jeg beder dig bare om, at du må tale til hver en, som har valgt også at connecte sig til den her seminarie, far. Så jeg beder dig bare om, at du må velsigne det. Du må tale til deres hjerter. Du må fylde dem op, far. Øhm, jeg beder dig bare om, at de må få hørt din stemme midt i alle de her forskellige temaer, som vi kommer til at tale om, far. Jeg beder dig bare om, at du må være med dem, og du må velsigne dem. Du må tale til dem, der hvor de er. Øh, og at du må fylde deres hjerte op med mission og med din hjerte for de her nationer, far. Så jeg beder dig bare om, at du må være med Joanna, som i dag kommer til at dele omkring hjertet for nationerne, far. At du må give hende styrke, du må give hende de ord, hun skal sige, far. At du må tale igennem hende, far. Jeg beder dig bare om, at du må beskytte hende, så at det, der kommer ud, det er bare ren og skær din kærlighed, ren og skær dine ord, far. At den her sted, den her plads her online, far, at det bare må blive fyldt op med din helligånd, far. Så jeg beder dig bare for hver eneste person, som har connectet sig til den her Zoom, at du må være med dem og tale til dem. I Jesu navn. Amen. Amén. Qué hermoso es escuchar a alguien a orar o adorar en otra lengua. Bueno, y yo quería, bueno, presentarme un poquito. Mi nombre es Joana Sobarzo, soy del sur de Argentina, de Chipoleti. El Señor me llamó a las misiones hace 29 años
y he trabajado con Jucum muchos de esos años, con mi iglesia local también, y la verdad es que al principio yo no entendía muy bien cuál era el llamado de Dios, si alguno se siente así. Eh, yo solo comencé como con una insatisfacción en mi vida, era como estar en la iglesia en todo lo que yo podía estar, pero seguía algo que faltaba en mí. Entonces fue genial cuando empecé a escuchar la voz de Dios, algo que yo no sabía que podía hacer. Cuando llegué a Jucum y lo recibí como una enseñanza, fue como, ¡pap! Eso fue lo que me ha estado pasando todos estos años antes en que Dios me estaba hablando y empecé a hacer conexión de todas las cosas, porque no sé si ustedes saben, pero Dios no habla por hablar. Cuando Él habla es algo importante. Entonces, Él tiene intención, tiene propósito con lo que nos habla. Él no habla simplemente palabras sueltas. Y lo que vamos a ver hoy acerca de Dios también es eso, cómo Él ama a las naciones, cómo Él nos ama a nosotros, cómo Él ama su creación. Yo he servido en varias bases de Jucum en el mundo y en este tiempo estoy trabajando hace 3 años más o menos en la base de Buenos Aires, en Ituzaingó, y trabajo en el Ministerio de Misiones Transculturales con las chicas y con el chico también, que si no se me va a enojar Adrián, y también trabajo en el equipo de alabanza de la base, así que esas son dos fuertes para mí y bueno, y en estos días también me estoy yendo para trabajar con otro ministerio fuera de Jucum en traducción para un matrimonio de Estados Unidos. Así que hacemos de todo. En misiones se hace de todo, como decía Sol. Eh, Cosas en las que somos buenos y a veces en las que no somos tan buenos. Pero una de las cosas que amo acerca de Dios es esto de el amor que Él siente por las naciones, cómo Él se conmueve ante tantas situaciones que nos tocan vivir a nosotros. A veces creemos que Dios es indiferente a lo que me está pasando a mí, a lo que te está pasando a vos, pero en realidad Dios es el más involucrado de todos, el más involucrado en tu vida, el más involucrado con su creación, el más involucrado con las naciones. ¿Me pueden escuchar bien? Bien, genial. Entonces yo quiero invitarlos, vamos a usar bastante la Biblia esta noche, así que lo queremos hacer bien dinámico. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis 7, versículo 9 y 10, si quieren tomar nota. Apocalipsis 7, 9 y 10. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Qué hermoso versículo. Me encanta este versículo porque es una adoración tremenda. Muchas veces nos hablan del libro de Apocalipsis y yo no sé ustedes, pero yo crecí en una iglesia donde el libro de Apocalipsis daba miedo. Daba miedo. Ay, no, porque la bestia y el jinete y el ojo, y no sé, un montón de cosas que como que nos provocaban miedo, pero en realidad el libro de Apocalipsis es un libro de adoración. Y me encanta ver cómo Dios nos muestra en este versículo que Él está involucrado con las naciones, que Él ama a las naciones, que el deseo de su corazón es que cuando lleguemos al trono, nosotros podamos ver a todas las tribus, a todos los pueblos y a todas las naciones adorando juntos al Señor. Qué maravilla. Yo no sé
yo soy de tener mucha imaginación, entonces me los imagino con sus ropas, con sus vestimentas, con sus lenguas, ahí como estaba Jessie recién orando para nosotros en danés, y me emociona, a mí me emociona el corazón de Dios por las naciones, cómo Él ama a las naciones. Y quiero invitarlos a volver al principio de la Biblia ahora. Vamos a irnos a Génesis 1:1. Los lectores de la Biblia se saben este versículo sin leerlo, ¿sí o no? A ver, Y en el sí, principio Dios creó. muy bien, bien, sí, creó. Desmutense y díganlo conmigo, a ver. En el En el principio creó Dios los cielos y Creó la Dios tierra. los cielos y Sí, la la tierra. tierra. La tierra. Bien. Entonces acá vemos que desde el principio Dios estuvo involucrado con su creación. Que las naciones, vamos a ver más adelante, fueron idea de Él. Y podemos ver a Dios involucrado en toda esta creación desde el día 1. ¿Cuántos de nosotros fuimos parte de la escuela dominical en nuestras iglesias? O fuimos maestros, o fuimos niños que fuimos a la escuela dominical. ¿Cuántos de nosotros? ¿Sí? La mayoría, ¿no? Entonces, no sé, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan esas clases donde la maestra nos hacía los dibujos y nos enseñaban acerca de la creación? ¿Y qué fue lo que Dios hizo el día 1? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios el día 1? Los cielos y la Creó, tierra. Creó los cielos y la el tierra. día 1 creó la luz, el Ah, día sí, y la noche. ¿Sí? Desde el sí. versículo 3 al 5 nos habla lo que Dios hizo en el día 1. El día 2, ¿qué hizo? Vamos, esos estudiantes de escuela bíblica. Dice que el segundo día Él creó el cielo, separó la tierra del agua y la separó del cielo, y ya se empezaba a ver ese desorden que dice el primer versículo, que la tierra estaba desordenada y vacía, empezó a tener una forma, ¿sí? En el tercer día dice que separó las aguas y apareció entonces la tierra y creó, ¿qué más? La luz. Las plantas. La luz la creó el día primero. Y dice Sí. que Él en el día tercero, del versículo 9 al 13, después cuando ya tengan tiempo pueden leerlo y pueden detectar cuáles fueron las cosas que Dios creó cada día. El día 4 dice que Él creó el sol, la luna y las estrellas, que está en Génesis 1 del 14 al 19. El día 5 creó los animales marinos. ¿Y qué más creó? Las aves. Dice que creó las aves que vuelan en el cielo, del versículo 20 al 23. Y el día 6, ¿qué hizo Dios? Los animales terrestres, los animales que se arrastran en la tierra, que andan en la tierra, y dice que también creó algo muy importante. Dice la Biblia que cuando Él creó todo, cada vez que terminaba de crear algo, Él decía que era bueno. Pero el día Bueno. 6, cuando hizo esta última creación, Él dijo, esto me salió pero re bueno. ¿Qué creó? Al hombre y a la mujer. Muy bien. Y Dios estuvo siempre involucrado, los puso en un Edén, como dice la Biblia, dice que creó árboles y plantas y que había de todo ahí para comer, para saciarse, pero dice que había una cosa que ellos no tenían que hacer, que era comer ¿qué? La manzana. No era una manzana, no era una manzana, pero bueno, dice el fruto Del árbol. de un árbol Sí, que árbol. si ellos lo comían iban a saber el bien y el mal. ¿Y qué pasó acá? Hubo un quiebre, ¿sí? El deseo de Dios era que el hombre estuviera en el paraíso, en el Edén, que disfrutara del agua, del cielo, de la noche, del día, de los animales, de las plantas,
Y, y, y ese era el propósito de Dios, tener comunión con el hombre. Dice que el hombre y Dios caminaban por el Edén, ¿sí? Normales, como si fueran los mejores amigos. Y hablaban, imagínense, ¿se pueden imaginar de qué hablarían? No sé, Dios preguntándole a Adán, hey Adán, ¿le pusiste nombre a ese animalito que tiene cuernitos, que tiene 4 patitas? ¿Qué nombre le pusiste? Imagínense a Dios y al hombre hablando, riéndose de los nombres que Adán le había puesto a los animales, y había una relación íntima en el Edén. Pero dice que después de que el hombre y la mujer comieron de este fruto, eso se terminó, ¿sí? Hubo una separación, pero Dios siguió involucrado con su creación. Es más, dice en Génesis 3:21 que Jehová le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque el hombre al pecar se dio cuenta que estaba desnudo y Dios no lo dejó en su vergüenza y le dijo, ¿estás desnudo? Bueno, aguántatelas, hacé como vos puedas. No, Él los vistió. Imagínense el involucramiento de Dios con nosotros, con la creación, que Él cortó pieles, cosió pieles y las puso sobre el hombre y la mujer para que no sintieran vergüenza. Entonces, ahí podemos ver el corazón de Dios, que a pesar de que a veces nosotros no hacemos lo que le agrada a Dios, Él de todas formas está involucrado con nosotros y no nos deja solos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado cometer errores y tener que vivir las consecuencias de nuestros errores? ¿Sí? Y aún así, yo he vivido muchas situaciones en las que yo metí la pata, pero que Dios las usó para mi bien. Y es increíble cómo Dios puede hacer eso, cómo puede tomar algo malo, una decisión mala que nosotros tomamos y bendecirnos a través de eso. Porque Él no nos deja solo, Él no nos desampara, Él no desampara su creación. El corazón de Dios se conmueve cuando Él ve que hay guerras, cuando Él ve que hay catástrofes, cuando Él ve que estas catástrofes ni siquiera son su culpa, es porque nosotros no hemos tomado el cuidado necesario a la creación. Y sin embargo, Él está ahí. Él es el primero en estar comprometido con vos y conmigo. Él ama a su creación, Él ama a las naciones. Y en Génesis 10, del 1 al 32, hay una historia que todos nosotros conocemos, ya sea que fuimos a la escuela bíblica o no, pero es la historia de Noé. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de Noé? ¿Sí? Bien. Que hizo un arca, que no sé qué. Y entonces, y a veces nosotros como que a veces nos entramos a confundir. Yo recuerdo una vez que uno de mis primos me dijo, no, porque Noé predicó 120 años. Y yo le dije, no, Noé no predicó 120 años. Y dice, sí, la Biblia dice, bueno, anda a buscar la Biblia y decime dónde dice. Y resulta que Noé no predicó. Noé simplemente escuchó la voz de Dios y empezó a construir, ¿qué? Un arca. Un arca. No es que él salía y se ponía arriba se hizo un estrado arriba del arca y empezó a predicar que iba a venir un diluvio. No, él tomó manos en la obra, tomó las indicaciones que Dios le dio y comenzó a construir un arca porque sabía que se venía un diluvio. Entonces, ¿por qué Dios tomó esta decisión tan terrible, tan fuerte de querer destruir su propia creación? Es porque el hombre decidió apartarse nuevamente. O sea, no fue simplemente cuando el hombre y la mujer comieron del fruto, sino que fue mucho más adelante también. Fíjense en Génesis 10, 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Entonces quiere decir que Dios tomó la decisión
de salvar a la humanidad a través de un hombre que encontró Dios, que tenía un corazón noble, un hombre que podía salvar para que a partir de ese hombre de nuevo la creación pudiera vivir. Y al final de este capítulo, en el versículo 32 dice, 31, perdón, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas y sus tierras, en sus naciones. Dios creó las naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, ¿de quién fue la idea de las naciones? De Dios, porque Él siempre prepara un nuevo plan cuando nos ve que nosotros caemos, que cuando ve que nosotros no estamos alineados a su plan. Él dice, bueno, no estás alineado a mi plan, voy a hacer un plan nuevo para que puedas entrar dentro de ese plan. Porque Él no nos quiere dejar afuera, ¿sí? Y si nosotros seguimos a través de la historia, nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios estaba involucrado con su creación. Pasaron muchos años, pasó Abraham, pasaron varias cosas después de eso, que Dios le dio a Abraham la posibilidad de hacer de él una nación y que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero no sé si ustedes alguna vez han leído el libro de Jueces. ¿Han leído el libro de Jueces? ¿Alguien ha leído el libro de Jueces? ¿De qué se trata el libro de Jueces? A ver, alguien que me cuente un poquito. Más o menos, ¿de qué trata en una oración? ¿Alguien? Que le piden que Dios tengan un juez. Le Ajá. piden, ¿se entendió? Le piden un juez. Sí. ¿Bien? Y de ahí, Bien. El libro de Jueces se trata del pueblo de Israel cayendo, adorando ídolos, metiéndose con quien no se tenían que meter, y después, ¿qué hacían? Lloraban, clamaban, porque estaban siendo oprimidos por una nación, y entonces venía ¿quién? Un juez, ¿y qué hacía? Los liberaba. los liberaba. ¿Sí? Y después, cuando ya se sentían libres de ese pueblo, ¿qué hacía el pueblo de Israel? De nuevo, se iba con los Baales, adoraban otros dioses, hacían lo que Dios no los había llamado a hacer. Amigos, nosotros fuimos llamados por Dios para llevar la luz a las naciones. Yo ahora se me vino esto a la cabeza, pero la verdad es que no lo había pensado antes. Pero ustedes traten de imaginarse un mapa del tiempo de Israel y se van a dar cuenta que está el pueblo de Israel acá, en este lado está toda la Mesopotamia y en este ladito de acá abajo estaba Egipto. Para que en ese tiempo se pudiera ir desde Egipto a la Mesopotamia y de la Mesopotamia hacia Egipto, había que o pasar por toda la tierra de Canaán, bordeando el agua, o había que pasar por este otro lado donde estaba todo el desierto. Obviamente, si eras inteligente, no te ibas a ir por el desierto, porque te ibas a morir en el desierto. Entonces, ¿por qué Dios específicamente dijo, yo quiero que la tierra de Canaán sea la tierra de Israel? Porque era un lugar estratégico, porque Él quería acomodar a toda su gente a través de toda esa franja donde todos los viajeros de ese tiempo tenían que ir de Mesopotamia a Egipto y de Egipto a Mesopotamia, que era donde estaba todo el comercio, para que todos los que pasaran por la tierra de Israel conocieran al Dios de Israel. Era estratégico, no era porque era la tierra más bonita, o no, era porque Él quería que ellos fueran luz. Amigo, cuando Dios te pone en un lugar, Él quiere que vos brilles en ese lugar.
Y no que brilles porque sos lindo, porque sos inteligente, porque tenés dinero. Él quiere que brilles con su carácter. Él quiere que vos seas como Él, que le muestres a la gente que está alrededor qué es ser un hijo de Dios, qué significa seguir a Jesús, qué significa adorar a nuestro Dios. Porque el mundo te está mostrando un montón de cosas, a todo el mundo le está mostrando un montón de cosas. Él quería que el pueblo de Israel fuera luz, que los que pasaran por ahí vieran al Dios de Israel y las cosas que el Dios de Israel había hecho para ponerlos en esa tierra. Pero el pueblo de Israel no estaba ni ahí. El pueblo de Israel quería hacer la suya. Y en el tiempo de los jueces nos damos cuenta. Una y otra vez se repite ese versículo que dice, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y si alguna vez te preguntan cuál es el versículo clave, es en el libro de los jueces, pero no cuenten nada que yo les dije. Pero este es el versículo que se repite una y otra vez caían en manos de alguien enemigo y otra vez clamaban y otra vez Dios levantaba otro juez. Y así levantó muchísimos jueces. Y después, como no les bastó con los jueces, ¿qué pidieron? Un rey. Ah, no, dame un rey. Samuel ya estaba, como quien dice, hasta la coronilla. Y le dijo a Dios, mirá lo que están pidiendo. No quieren que yo los gobierne. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? No sos vos, es a mí el que están rechazando. Entonces ahí vemos que Dios nos ama tanto que Él nos da lo que a veces le pedimos, aunque no sea lo que nos convenga, porque Dios nos ama, porque Dios ama su creación, porque Dios ama a las naciones. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan. Primera de Juan 4, 9 y 10. 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, otra vez Dios involucrándose con su creación. ¿Sí? ¿Están bien o quieren que tomemos un break? 5 minutos. ¿Alguien necesita ir al baño o algo así? ¿Puede ser? ¿O quieren seguir? Nos quedan 35 minutos. ¿Seguimos? ¿Alguien levantó la mano que quiere salir? Bueno, entonces, seguimos. Podemos ver en este versículo cómo Dios, de nuevo, otro plan. El pueblo no entiende, es durito de cabeza. Y a veces, yo me acuerdo que yo muchas veces estudiaba la Biblia y decía, pero qué duro este pueblo, che. Pero resulta que yo soy igual. Resulta que yo soy igual. Yo voy por el lado donde no tengo que ir, hago las cosas que no quiero. Incluso Pablo, que nosotros admiramos tanto. ¿Vieron que Pablo decía, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué no hago lo que quiero, lo que tengo, lo que me conviene? Y es que nosotros somos de esa naturaleza. Pero Dios tiene una naturaleza de amor y su amor es incondicional. Dios nos ama tanto a la humanidad que se entregó por completo por la humanidad. Entonces, si nosotros no tenemos una revelación
de cuánto Dios nos ama, no podemos dimensionar el corazón de Dios. ¿Sí? Él lo dio todo. Él puso todo su amor creando a la creación y la creación le dio la espalda. Él nos dio a nosotros la autoridad. Dice que les dijo, fructifíquense, multiplíquense. Y no estaba hablando solamente de tener hijos, estaba hablando de multiplicar el corazón de Dios en nosotros, en la vida de otras personas. Y ahí vemos cómo Dios nuevamente hace un plan, porque Él nos ama, porque Él te ama a vos y me ama a mí, a pesar de lo tercos que podamos ser muchas veces. ¿Sí? Él lo dio todo. Y ahora quiero invitarlos a leer en el libro de Filipenses. En este sí les voy a dar todo el tiempo para que lo busquen, porque quiero, y si es posible, apréndanselo de memoria, porque no hay pasaje tan hermoso como este. Yo amo este pasaje. Recuerdo que en mi escuela de discipulado, hace 29 años atrás, teníamos que memorizar versículos, y creo que de todos los que nos tuvimos que memorizar, este es el que más me gusta. Me encanta cómo describe Filipenses, Pablo a los filipenses, a este Jesús. Imagínense ustedes que Pablo no conoció a Jesús personalmente, pero tenía esta revelación. Y esa es mi oración hoy, que más allá de cualquier cosa que vos puedas recibir, conocimiento, ay, escuché algo que no sabía o no entendía, más que todo eso, mi oración es que vos puedas tener una revelación de cuánto Dios te ama y de cuánto ama a la humanidad. Y por eso es que nos dicen, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque Él quiere que lo compartas, Él quiere que lo multipliques, Él quiere que te fructifiques, que des frutos. Y fíjense lo que dice. Dijimos Filipenses 2, ¿ya lo tienen? ¿Tienen todos? A ver, ¿me levantan la mano? ¿Lo tienen? Filipenses 2, del 3 en adelante, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, sino no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso pasaje. Cada vez que yo leo este pasaje o recuerdo de memoria este pasaje porque me lo aprendí en mi EDE, no puedo dejar de pensar en ese Jesús del que hablamos tanto la semana pasada, el que murió y el que no solo murió por vos y por mí, sino que resucitó por vos y por mí, para tener comunión, para que volvamos a tener comunión con el Padre, porque todo lo que Él hizo antes nos sirvió. No sirvió porque el hombre se dio vuelta y se fue por otro camino. Y él dijo, ya no me queda más nada por hacer, sino dar lo único que tengo, a mi Hijo amado. Y para Jesús morir en la cruz no fue algo fácil porque Él era Dios. Porque así como Él era Dios, era hombre. A Jesús no lo mató ni la traición de Judas, no lo mató ni siquiera los azotes, no lo mató ni siquiera la cruz.
a él lo mató la separación que tuvo que haber entre Dios y él por primera vez en la historia de la eternidad. Él tuvo que separarse del Padre y el Padre tuvo que darle la espalda porque en ese momento, en esa cruz, él estaba tomando tu pecado y mi pecado. Él se hizo pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces Dios le tuvo que dar la espalda. Por eso Jesús clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Jesús, Jesús, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento él estaba siendo separado de ese Padre, de ese Dios que te creó a vos y me creó a mí. Pero él nos amaba tanto a vos y a mí que él dio su vida por vos y por mí, para que nosotros finalmente pudiéramos entrar en ese círculo de amor. Había un círculo de amor en el que estaba solamente Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para que ese círculo se abriera, para que vos y yo pudiéramos entrar, alguien tenía que sacrificarse. Muchas veces escuchamos muchas personas decir, no, si Jesús no quería morir por nosotros, si no, no habría dicho en el Monte de los Olivos, Señor, que pase de mí esta copa. ¿Saben por qué Jesús dijo eso? Porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía que esta separación que iba a haber entre él y el Padre iba a ser algo demasiado doloroso para él. Que él iba a tener que ser pecado y que Dios iba a tener que darle por primera vez en toda la eternidad la espalda a su Hijo amado, a ese que dijo cuando lo estaban bautizando, este es mi Hijo amado, de quien yo me complazco. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que te llama a vos y me llama a mí a ser testigo en las naciones. Ese es el Dios que pone este sentir en tu corazón de que hay algo más, de que no me alcanza con lo que tengo, que no puedo simplemente llenar mi vida con ir a la iglesia, trabajar, mi familia y eso es todo. La vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es una vida de aventura con Dios. Y si vos decidís seguirle y ir hasta lo último de la tierra, te puedo asegurar que va a ser la aventura más grande que podrías haber comenzado. Porque cuando Dios te llama, Dios hace cosas tremendas. Dios hace cosas maravillosas, porque tu simple paso de obediencia hace que el cielo se mueva, que el cielo se conmueva. Jesús tenía compasión, dice que él vio a las multitudes y sintió compasión porque sintió que eran ovejas que no tenían pastor. Y gran parte de nuestro mundo hoy en día no tienen un pastor. Y vos y yo somos los responsables de eso. Vos y yo fuimos llamados por Dios a tener compasión. O sea, hacer lo que hacemos con pasión. Lo que sea que Dios te llame a hacer. Quizás lo que sea que Dios te está llamando a hacer es ir a limpiar el baño. No lo sé. O pararte arriba de una tarima y ponerte a cantar en el medio de la calle. Yo no lo sé. Yo sí sé que hay un plan para vos y hay un plan para mí. Y que Dios quiere que nosotros como sus hijos tengamos compasión por esas almas que se mueren. Miles y miles se van al infierno todos los días sin conocer a Jesús. Y esa responsabilidad es tuya y es mía. Nosotros necesitamos tener esta compasión. Y en Marcos 6:34 es donde Dios nos dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes. ¿Y se quedó ahí con tener compasión nada más? No. ¿Qué es la compasión? Yo me puse a buscar en el diccionario qué era compasión. Y dice que es un sentimiento profundo de empatía
ante el sufrimiento ajeno. Es un sentimiento profundo de empatía, pena y solidaridad ante el sufrimiento ajeno que impulsa a actuar para aliviarlo. O sea, no es simplemente, ay, pobrecitos, se van al infierno sin Cristo. No, hay algo que yo tengo que hacer, hay una responsabilidad en mí. Entonces, compasión viene del latín compasio, que significa sufrir juntos. ¿Sí? Viendo, no solo teniendo lástima, sino que implica acción concreta para mitigar ese dolor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que puede hacer mitigar el dolor en las personas? Solo Cristo, solo Cristo. Y vos y yo lo tenemos, y vos y yo lo conocemos. O sea que no podemos dejarlo pasar. Nosotros no podemos ser simplemente empáticos y nada más. La empatía que sentimos por el dolor del otro nos tiene que llevar a hacer algo. Hay algo que vos y yo podemos hacer. No es algo que vamos a hacer en el futuro. Mañana mismo, ahora mismo, cuando termine esta clase, hay algo que vos y yo podemos hacer. Hablarle a algún amigo, a algún familiar que no conoce a Cristo y decirle, no sé, mandarle un mensaje, decirle, Jesús te ama y está esperando por vos. No son grandes cosas. O sí, Dios te va a llevar a hacer grandes cosas cuando vea tu obediencia en las pequeñas cosas. Entonces, nosotros necesitamos tener un corazón compasivo. La compasión nos hace vulnerables a la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos el corazón compasivo de Dios, nosotros queremos hacer algo. No nos queremos quedar quietos ahí, tiesos, sin hacer nada. Hay algo que vos y yo podemos hacer. Quizá hoy o mañana mismo vos no te podés ir a lo último de la tierra, pero hay algo que podés hacer. Ir a través de alguien, enviar a alguien, orar por alguien, ofrendar por alguien. Hay muchas cosas que podemos hacer, interceder por alguien. En este momento hay tantos motivos de oración para orar, tanta guerra que está pasando. Sol, ¿querías decir algo? Sí. Recién acaba de sonar la alarma de nuevo. Tenemos misioneros en Israel. Em, no sé si saben, bueno, la guerra continúa por más que nosotros a veces las noticias, ay, perdón, nos llegan de tarde o lejos, pero tenemos una familia de misioneros allá. Y la verdad que es terrible, ya es como un método de tortura, porque ellos nos decían, durante el día no suenan las alarmas, pero a la hora de descansar en la madrugada hacen que suene, no sé, cada media hora, cada 40 minutos. Entonces es bastante cansador porque imagínate, no puedes dormir. O el otro día les agarró la alarma y tuvieron que esconderse en el búnker en la iglesia. Estaban en la calle en el auto y tuvieron que salir abajo de un puente. O sea, son, la verdad, y están así hace semanas. Entonces, bueno, recién estaba hablando con ellos, les decía, voy a compartirlo en códigos hablando, le digo, justo estamos con un seminario, les digo, voy a compartir esto ahora. Nosotros le decimos la familia Falafel, porque no podemos decir sus nombres por seguridad de ellos, pero bueno, si los pueden tener en oración, capaz podemos ahora tomarnos 2 minutitos para orar por ellos. ¿Sí? Justamente, creo que esto amerita parar una clase y ponernos a orar por esta familia, por sus hijos, para que Dios cubra sus corazones, para que Dios haga un vallado de protección alrededor de ellos, de sus mentes y de sus corazones, porque la verdad es que no pueden descansar.
Yo creo que no sé desde cuándo ellos no tienen una noche normal de poder dormir 8 horas como lo hacemos nosotros. Entonces necesitamos tener un corazón compasivo, necesitamos clamar a Dios por ellos. Y lo vamos a hacer ahora mismo, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Quieren prender todos sus micrófonos y vamos a orar así a lo coreano? Todos levantando nuestra voz por esta familia y por todos los misioneros que tenemos en lugares de guerra. Amén. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Padre papá, Santo, queremos por venir la paz delante de que tu nosotros podemos presencia, a vivir, rogarte, Señor. Señor, Porque por cada podemos uno de estar en nuestros paz, hermanos, Señor, y Señor, no tener, de Señor, saber todos de que esos vos estás, tormentos, Señor. de escuchar esas Amén de todos bombas, nosotros, escuchar Señor, de que esas tenemos, sirenas, Señor, la Señor. Podemos bendición de estar levantarnos, en este Señor, país, en Señor, esta hora ayúdanos y poder aquí. orar por Pero que ellos, algunos poder, tenemos, Señor, Señor, levantar un queremos clamor, ponernos Señor, por en tus el mismo hijos, Señor, que sentir, Señor, orar por esta decidieron familia, por seguirte, tus que decidieron niños, cumplir Señor, el plan, rogarte, Señor, que había para su suplicando, vida. Y Señor, que ellos aún están sabiendo, obedeciendo lo Señor, que que era un vos les lugar mandaste, conflictivo, los Señor, que era un llamaste, lugar Señor. difícil, Eso, Padre, ellos queremos decidieron y clamar, nos dijeron, unimos en sí, yo oración, nos tomo el ponemos en la arado y brecha, sigo Padre adelante. Santo, Señor, pidiéndote, cubrimos Señor, sus que tú vidas, seas cubrimos la vida de invisible, estos Señor, papás, cubrimos cubrimos la Señor, vida la de vida de estos cada uno de los hijos, Señor, que niños, están en Señor, ese y lugar, de cada uno de sus padres, atormentados por Señor, la no guerra, por solamente, Señor, rumores, ellos, Señor, porque todos no los que pueden están hacer pasando por nada la guerra, normal, ni en el siquiera lugar que dormir sea, o Señor, comer que en forma pedimos, normal, Señor, porque te es, necesitan, Señor, Señor, necesitan tremendo tu no poder presencia, porque dormir están y siendo escuchar a cada rato la agobiados, alarma, Señor, Señor, por por eso, esas Padre, oramos, alarmas, por te esas bombas, pedimos, Señor. Señor, Y rogamos nosotros para que se pare estamos la en guerra, paz, Señor. Señor, y a veces no Clamamos, Señor, por tu agradecemos eso, salón, por tu Señor. paz En sobre el cada nombre de misionero, Jesús por nos cada ponemos en la país. brecha Te por ellos, Señor. reclamamos, Nos Señor, levantamos, te nos pedimos, te clamamos, levantamos, te Señor. damos, Danos un Señor, a corazón ti, nuestro compasivo, clamor, un nuestras corazón que oraciones, para que siente, tú te hagas Señor, que presente, como Señor, tu decía, Santo Señor, la Espíritu, descripción, Señor, Señor, es sufrir obre en igual juntos, manera en Señor. esas Que no vidas. sea solo el Llévate sufrimiento de ellos, todo Señor, sino que dolor, podamos Señor, sufrir con que ellos, Señor. lleva, Como Señor, dice toda tu enfermedad palabra, reír pánico, con los Señor, que todo ríen y llorar nerviosismo, con los que Señor. lloran. Señor, en el Pedimos, nombre de Señor, Jesús. Él Nos siendo uno solo, levantamos, Señor, Señor, como un en vallado de empatía, protección. compasión sea por Declaramos tus nuestros hermanos, ángeles Señor. guerreros Padre peleando Santo, alrededor de pedimos ellos, ángeles Señor, guerreros, Señor, que los formándoles, Señor, un envuelve el vallado, país, Señor, en Señor, el que no declaramos, necesitan Señor, escuchar que las cada mentiras de alarma, Señor, Satanás, se Señor. para, que la guerra se Gracias para te en el damos, Señor. nombre de Gracias Jesús, por la en el oportunidad que nombre de nos das Jesús, pues de sabiendo que ponernos en tú la nos das brecha por para nuestros poder hermanos, por las orar familias cada uno, falaces, Señor, por las y familias, siendo Señor, de uno, Señor. misioneros que En el están en medio de nombre, guerra en rogamos, este Señor, no momento. solamente como Señor, te te damos hicimos por gracias ellos, sino por todos. por cómo En los el vas a nombre de cubrir, por cómo Jesús. vas a proveer Sí, paz Señor, en que vamos medio a de la escuchar de tu tormenta, Señor. milagro, Señor, Paz sobre cada en uno de medio de la ellos. En tormenta. Te el lo nombre del pedimos, Señor. Señor, Sí, en el Señor. nombre En de Jesús. el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Qué maravilloso que en cualquier momento estemos haciendo lo que estemos haciendo, nos podemos parar en un lugar y orar. Tenemos un arma poderosa en nuestras manos. Tenemos Sí, un Señor. arma que puede cambiar situaciones, guerras, cambia corazones. Y nosotros somos estos que Dios Sí, quiere que Señor. seamos compasivos, ¿sí? Entonces, Él quiere que nosotros veamos la necesidad en todas las naciones. A veces como misioneros pensamos que estamos llamados a un solo lugar, pero estamos llamados a amar a todas las naciones, como Dios las ama, y ver a las naciones como Dios las ve. A veces nosotros miramos con nuestros propios ojos y vemos prejuicios. No, porque son musulmanes, no porque son extremistas, no porque son terroristas, no porque son narcos. Y le ponemos etiquetas a las personas y a las naciones, cuando Dios nos llama a amar a las naciones. Y nosotros estamos llamados a amar a las naciones. Debemos enfocarnos y ver la realidad de las naciones y la necesidad de las naciones. Y estar atentos, porque mientras oramos, Dios también nos va a mostrar a nosotros a dónde tenemos que ir nosotros. Quizá te va a enviar en persona a un lugar, quizá te va a decir, vas a tener que dar uno de tus hijos,
vas a enviar a un hermano de tu iglesia, vas a estar cubriéndolo en oración, vas a estar mandándole mensajes de ánimo, palabras de ánimo, porque estar en el campo misionero, hermanos, no es fácil, no es fácil. Yo estuve en Bangladesh y es un lugar muy complicado, hay mucha persecución, es un país musulmán y yo era una mujer sola viviendo en un país musulmán. Y yo pude ver la mano de Dios. Y yo siempre le decía a las personas que me decían, estuvimos orando, yo pude sentir esas oraciones. Cuando me sentía atrapada, cuando me sentía perseguida, cuando me miraban y con la mirada parece que te decían cosas. Cuando en una oportunidad llegué a un aeropuerto en un momento dentro de Bangladesh y me agarró la policía y quería quitarme mi pasaporte y viví situaciones muy difíciles viajando de noche, sola, en trenes horribles, en buses horribles, pero yo podía sentir las oraciones de mis hermanos, yo podía sentir cómo esas oraciones me sostenían, cómo esas oraciones me cubrían y cómo nunca me pasó nada, porque sus ángeles estaban ahí, porque sus hijos estaban ahí en oración por mi vida. Hermano, no te das una idea lo necesaria que es la oración para un misionero, lo necesaria que son tus palabras de ánimo, tu mensajito. No sirve que el misionero vuelva a los 3 años y vos no le hablaste ni una sola vez y cuando volvió, estuvimos orando por vos. Sí, pero yo necesité tu mensaje, necesité esa palabra que Dios te dio para mí, necesitaba escuchar tu oración. Ahora hay tantas formas de hacerlo, tenemos tantos medios. Podés escuchar la voz de la otra persona al otro lado, a miles de kilómetros de distancia. Necesitamos enfocarnos, necesitamos ver, como Jesús decía, la siega está lista, vayan, cosechen. Y Dios te llamó a vos y Dios me llamó a mí. Vamos a leer Mateo 6, 19 al 24 y ya terminamos. Y vamos a tener un tiempito para charlar. Mateo 6. Yo estoy tratando de leer mi Biblia porque veo muy mal, pero vamos a ver si podemos. Del 19 al 24 dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué pasa cuando yo oro por otro? Estoy haciendo un tesoro en el cielo. ¿Qué pasa cuando yo ofrendo para algún misionero? Ahí está mi corazón, con ese misionero, en esa nación donde ese misionero está. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y vos y yo no vamos a tener recompensa diferente. Como decía David cuando iba a la guerra, no solamente los soldados que van a la guerra van a recibir del botín, sino también los que se quedaron en la retaguardia, cuidando a las mujeres, a los niños o el bagaje. Nosotros somos llamados a tener un corazón compasivo y a ver el corazón de Dios y el amor que Dios tiene por las naciones. Amén. Amén. Listo, Solcito. Ven, qué tremendo. Gracias, Joab. No sé cuántos pensaron que íbamos a escuchar algo así cuando hablamos de corazón de Dios por las misiones. Dios siempre nos sorprende y sé que no hablas solamente
de lo que dice la Biblia, sino realmente de una convicción de lo que el Señor te ha llamado hace tantos años en tu vida. em, y por eso sigue teniendo la misma emoción, la misma pasión, como si fuese la primera vez. Cuando la escucho allá, me genera eso. Y quisiéramos tener estos minutitos para tener un retorno. ¿Qué les pareció? Ahí veo que están poniendo todos. Se ve que les gustó porque propusimos un break, pero ninguno quiso irse al break. Así que, Ujú. pobre yo, si querés ir a tomar un vaso de agua, anda tranquila. Pero estos minutos finales, si quieren desmutearse, algo que les haya quedado ahí, alguna frase, algo que el Señor les haya dicho, tal vez algo nuevo que escucharon o algo que ya habían escuchado y que Dios les volvió a recordar, que quisiéramos tener este retorno de ustedes también. Bueno, en esto de las misiones, yo tuve el llamado de muy chica y ¿me escuchan? Sí, Y bueno, yo estoy pronto a salir a India en julio y estamos con todos los preparativos, si bien no tenemos fecha, pero el Señor me dijo, sígueme, y me lo sigue diciendo, estar quieto y ver que yo sé, que yo soy Jehová, ¿no? De poder ver que mientras uno estudia, mientras uno ve o escucha a los misioneros, como a Joana, que yo la conozco y he hablado y ella ha dado también su reporte cuando estuvo allí, este, Dios siempre habla, de una manera u otra te refresca todo lo que su amor, desde que te llamó, a mí me llamó Miede con la palabra del Salmo 2:8, Graciela, pídeme y te daré las naciones, ¿no? Y bueno, y faltando tan poco para salir a India, yo le doy gracias a Dios. Me emociona que no es en vano de haber estudiado, de haber permanecido, que como dice Juan 15, si permanecéis en mí, ¿no? Porque para mí nada podéis hacer. Entonces esto sigue el Señor hablando y gracias, Joana, gracias por poder verte, gracias por compartir tu corazón, lo que Dios pone, ¿no? Cuando uno ora y ve ese corazón de Dios y lo podemos escuchar por otros, sea lo que esté pasando la persona. Gracias, Joana. así es. Dios nunca llega tarde. Bien, pensaba eso también Ujú. para Graciela. Ahí, Pri, que puso, siempre es lindo escucharla, que estaba trabajando, pero bueno, después va a ver la grabación y sí. Igual, Pri, tenés ahí un pase VIP, me parece, con Joana, ¿eh? Priscila es mi Sí, sobrina. sí, es su sobrina. Pero bueno, hay dos más que quieran compartir algo, no se queden con las ganas. ¿Alguien más? Algo que el Señor te haya hablado, que te llamó la atención, que hayas tomado nota. Sí, Sí, a mí, ahí. yo soy de tomar mucho nota también, pero hay algo que me impactó, que dice, la vida cristiana es una aventura con Dios. Ujú. La verdad, nunca lo había escuchado esa palabra y me impactó muchísimo porque a pesar de lo que podamos llegar a pasar, ¿no? En nuestras vidas, eh, yo ya tengo 51 años y como le digo a Emma, el año pasado yo le decía, ya tengo 50 años y tengo que volver a nacer. Y le daba gracias a Dios porque me daba esa palabra para volver a nacer y para volver a seguir estando en Dios. Mm, Y me marcó muchísimo, la verdad, esa oración me marcó mucho y yo creo que cuando decía Joana de hablarle a alguien, y más o menos estaba pasando lo que ella
lo primero que, sus palabras que fue que dijo, yo hacía muchas cosas en la iglesia, pero no sabía dónde estaba, Mm, o algo así, y que las misiones, y de verdad, en lo que es mi familia, las misiones me han llamado desde muy chica, pero quería yo conocer este Jucún, como siempre digo, ¿qué es este Jucún? Y un día llegó hace muchos años, cuando Emma estaba en mi panza, una, una chica de Jucún que se congregaba en la iglesia donde yo iba antes, y ella, no sé, pareciera como que fue esa parte de impactar, y Emma después de los años, empezó a ir, y yo digo que Dios, como decía yo, Dios está, y si está, fuiste marcado, vas a seguir, y ujú, si lo podés, sea la edad que sea, se puede empezar. Empezaron mis hijos y bueno, por algo Dios puso primeramente a ellos. Amén, amén. Sí, gracias. Gracias ahí por compartir. Uno más que comparta. Queremos escucharlos. Alguien que se anime ahí. ¿Quién? ¿Quién? Te escuchan de fondo, tengo a mi hijo Mateo, pero alguien más que pueda compartirnos algo, así ya vamos finalizando. Meli, la vi, dijo. Dale, Meli, algo. Y bueno, a mí lo que me impactó el testimonio de Joa, de que ella sola estuvo en un lugar donde estaban los musulmanes, digo, wow, como todo lo que habrá pasado, se me imagina, me pasaba por la cabeza encima mujer sola, y wow, decía yo, cuando el Señor te llama a una nación, Mm, no importa, ¿no? Si vas sola o qué, pero Él va con vos. Así que yo, ujú, wow, valiente. No sé si me animaría tanto, pero bueno, la verdad, ujú, valentía de ir y bueno, y gracias porque eso es un testimonio vivo y lo estás contando ahora entre nosotras y bueno, en eso, ¿no? De obedecer el llamado, no importa en qué lugar, y obedecer al Señor, Él ujú. te cuida, te protege y te da todas las armaduras. Así que eso, gracias. Gracias. amén, así es, así es. Bueno, gracias a todos por llegar hasta el final de nuestra primera clase. Me imagino que tal vez algunos ahí deben estar procesando, pero queremos, ese es mi hijo, porque somos familia en misión, si lo escuchan de fondo. Pero los esperamos el jueves a la misma hora, este jueves, de 7 a 8:30. Ahí sí ya vamos a empezar directamente con nuestra clase, así que seguimos por el grupo de WhatsApp. Si tienen preguntas, dudas, seguramente la clase de hoy y del jueves, que van a estar grabadas, las vamos a ir mandando a la siguiente semana, porque subimos todo a YouTube y de ahí vamos compartiendo los enlaces para que puedan ver y volver a escuchar. Así que bueno, damos por finalizada nuestra clase, vamos a tener la grabación. Gracias a todos, que descansen, que el Señor